Bien, vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a hablar con otro de nuestros amigos de la casa, de nada personal. La Fundación Revelar es una organización que trata sobre la violencia sexual este, hacia los adolescentes. Vamos a hablar con Sabrina Otero, que es licenciada en Psicología y fundadora y presidenta de la Asociación Civil Revelar.org. Hola Sabrina. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte a nosotros, por confiar y por ser parte de esto. Nosotros estamos muy contentos en brindarles eh, más que nada apoyo al trabajo que ustedes hacen. Sí, Así que bueno, bueno, contanos un poquito lo que es Revelar. dale. Bueno, Revelar es una asociación civil que funcionamos desde el 2020, pero recién el año pasado nos salió la personería jurídica para transformarnos en asociación civil. Revelar significa reparar y visibilizar el abuso sexual en red. Y lo que hacemos es brindar tratamiento psicológico individuales y grupales para víctimas de abuso sexual, ya sean niños, adolescentes o adultos que hayan atravesado una situación de abuso en su infancia y que recién en la adultez se animen a poder relatarlo. Bien. Dentro de Revelar somos un equipo interdisciplinario de profesionales, la mayoría somos psicólogos y psicólogas, después también contamos con una trabajadora social, con una pediatra, una estimuladora temprana y también contamos con un estudio de abogadas que colabora con la fundación. Muy, muy interesante, Sabri. Te habla Sofía. Sí, Y hola Sofía. entiendo que sos psicóloga porque cuando las nombraste te tomaste como parte. Sí. Y quiero saber qué te impulsó a iniciar esta asociación civil. O sea, qué fue lo que te llevó a vos a pensar en este equipo interdisciplinario que le dé soporte a las víctimas de abuso. Sí, dale, les cuento. Primero, Revelar lo fundamos junto con Ornella Tabela, que es una colega psicóloga también. Sí. Las dos trabajábamos en el ámbito público de la salud, en el municipio de San Martín, en distintos centros de salud de atención primaria, en distintos barrios, digamos, ¿no? Distintos barrios vulnerables. Sí. Y en ese rol que nos tocaba como psicólogas, lo que nos empezó a pasar, digamos, es que nos llegaban situaciones, o sea, entre 5 y 6 situaciones nuevas por semana de pedido para tratamiento psicológico de niños que habían sido víctimas de abuso o de violaciones. Entonces, obviamente, digamos, cuando uno se empieza a trabajar como psicóloga, no, digamos, no te imaginas que va a ser tanta la cantidad de situaciones que te van a llegar para atender de esa índole. Claro. Entonces, a partir de ese momento, nos impactaba y nos angustiaba mucho que nos lleguen tantas situaciones de niños que sufrían abuso, porque la mayoría que nos pedían eran por niños. Pero otra de las situaciones que nos sucedía es que las madres o los familiares protectores que pedían el tratamiamiento y que son los referentes afectivos de ese niño, estaban muy desorientados en los pasos a seguir. Por ejemplo, o sea, cuando se produce un abuso, digamos que es un delito, hay muchos pasos para hacer. Primero es poder detectar que ese niño sufrió abuso por los cambios de comportamiento que presenta o porque lo relató. Las Ujú. familias no saben qué decirles, o sea, cómo contenerlos, hasta dónde preguntarles, tampoco saben dónde denunciar, cómo pedir ayuda, digamos, a la justicia, si se necesita abogado, si no se necesita abogado. Y también las familias venían con esa pregunta hacia nosotras, que éramos psicólogas. Entonces lo que veíamos era como la falta de información de los circuitos que tiene que atravesar una familia cuando se entera de esta situación. Como que son muchos frentes que tiene que atravesar una familia. Claro, aparte, Entonces bueno, empezamos, allanar un poco el camino a todo ese sí, desconocimiento y, bueno, bien como vos decías, aparte de estar trabajando en lugares vulnerables donde, bueno, la información es escasa también, ¿no? sí, Sí, nadie sí, te enseña a atravesar una situación así, claramente, entonces está bueno entender esos pasos a seguir, sí. que debe haber una lista muy básica, ¿no, Sabri? Sí, a ver, lo que se tiene que saber y que me parece una oportunidad muy importante de poder hablarlo en una radio es que el abuso sexual es un delito y que hay muchos tipos de abusos sexuales. Nosotras, porque por la mayoría está como la creencia de que abuso sexual es únicamente violación y la verdad es que no, o sea, hay muchos tipos de abuso. Nosotras en nuestras redes, en el Instagram, que es revelar-org, brindamos información donde explicamos la definición de abuso, qué tipos de abuso hay, dónde hacer las denuncias.
pero básicamente el primer paso es que cuando se detecta un abuso hay que denunciar y que todos somos responsables, o sea, no hay que ser profesional para hacer una denuncia, sino que cualquier persona que tome conocimiento tiene que hacerla. Hablando de en una comisaría. Hablando de la detección, Sí. ¿qué signos puede ver uno en un menor cuando hay un abuso? ¿Cuáles son los signos típicos? Uno que desconoce generalmente y que no... Porque a veces no ver el problema es a veces también ignorancia de uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, para poder detectar abuso en niñas y niños hay ciertos indicadores de cambio de comportamientos en ellos. Uno de los cambios que puede presentar un niño es, por ejemplo, cuando se empieza a hacer pis encima, de repente, ¿no? Cuando ya pasó la etapa, por ejemplo, entre los 2 y los 3 años aprenden a ir al baño solos, ¿no? Cuando ya pasó esa etapa y ese niño se empieza a hacer pis de repente, o se empieza a hacer caca, o empieza a tener pesadillas, o empieza a tener conocimientos sobre la sexualidad adulta que no debe tener, donde empieza a presentar mucha curiosidad, o empieza a acercarse a los... Se empieza a acercar a los, se nos cortó la comunicación, qué macana. genitales. Bueno, ahí está. Ah, Ahí está. Te habíamos perdido en un momento. Empieza a tener atención y ahí te perdimos, Sabri. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Que decía, otro de los indicadores es cuando los niños, por ejemplo, empiezan a dibujar genitales, o empiezan a hacer dibujos de las personas humanas, pero resaltan las partes genitales, o por ejemplo, no sé, empiezan a tener juegos, en realidad no son juegos, estos son indicadores de abuso, pero empiezan a hacer juegos entre muñecos de mantener relaciones sexuales, o empiezan ellos a hacer posiciones sexuales. Bueno, esos son todas alarmas y alertas que ya indican que hay que consultar, porque un niño no se entera sobre la sexualidad adulta si no lo vive o no lo vivenció. Claro. Claro, te voy a hacer una pregunta que tiene respuesta prácticamente, es más pregunta, Sí. pero te la tengo que hacer. Sí. ¿El Estado en cuánto ayuda en todo esto? Porque obviamente si el Estado ayudara, ustedes no tendrían que existir, pero bueno. ¿Qué incidencia hay del Estado en cuanto a la ayuda con ustedes? Hacia revelar, digamos, en este momento no contamos con ayuda del Estado. ¿Y en el problema en sí del abuso sexual en menores? Y en el problema en sí, o sea, lo que existe son las fiscalías especializadas, que eso fue cambiando, digamos, a lo largo del tiempo, porque ahora existen fiscalías que se formaron en el tema, ¿no? O sea, en cómo evaluar a ese niño, en cómo tomarle una cámara Gesell. O sea, se fue avanzando, pero todavía falta mucho, sinceramente, porque, por ejemplo, una de las cosas más difíciles es evaluar a niños pequeños, menores de 5 años o menores de 10, es muy difícil, y para nosotras desde Revelar falta mucha formación en cómo escuchar a un niño, en cómo evaluarlo, o sea, en cuestiones que son técnicas y que los psicólogos estamos preparados para eso, y es muy importante poder aceitar la comunicación entre el área judicial y la psicología, porque ¿qué pasa? Si se los empieza, digamos, si las personas que trabajan en la justicia se forman específicamente en esto, si se habilitan más canales de comunicación con los psicólogos que tratan estos casos, se pueden empezar a detectar qué tipos de abuso hubo en ese niño, cuáles fueron las secuelas que le quedaron, y de esa manera pueden avanzar las causas y de esa manera se pueden conseguir más condenas. Claro. Así que por un lado eso, por el otro lado también sucede que el sistema de salud público está colapsado, y más después de una pandemia, y lo que sucede es que cuando una niña o un niño atraviesa un abuso sexual, atraviesa un cuadro de estrés postraumático que necesita atención en salud mental en lo inmediato, porque también una de las secuelas graves de sufrir abuso sexual es que ese niño puede llegar hasta tener intentos de suicidio o consumar un suicidio. Y lo que sucede es que los sistemas de salud, psicología, no están preparados, claro. Se espera. También sucede mucho que se nos van haciendo baches de sonido por la comunicación. A ver, Sari, si te podés acomodar en otro lado donde no... Si te estás moviendo, hacé quédate quieta. La posición de la grulla. De la anguila que canta boleros, y quédate quieta. Bueno, ahí nos escuchás. Ahí estamos. Sabri, Sí. yo te quería hacer una pregunta, porque hablaste de algo muy importante, que es la responsabilidad que tenemos los que podemos llegar a ver eso o a notar eso, y muchas veces no somos familiares directos o somos personas que... ¿Qué le dirías a esa persona que ve algo, que nota algo, que detecta algo, pero que no se anima, no sabe cómo? Claro, cómo reaccionar, ¿no? Ante eso. Mira,
Sí, lo más importante es que eso que no quede en el silencio, ¿no? O sea, incluso una persona si no se anima a denunciar, porque todavía por ahí no cuenta con toda la información para hacer una denuncia, Claro. puede llamar a las líneas, digamos, al 102, que son líneas de asesoramiento gratuita, para poder consultar, ¿no?, una situación de violencia. Incluso puede ser anónimo, como por ejemplo, no sé, yo soy vecino de tal, escuché tales ruidos, vi tal niño que sucedió esto, ¿qué se puede hacer? Pero pedir ayuda. O sea, como te repetía, ¿no? O sea, ahora te nombré una línea, pero en el Instagram tenemos todos los teléfonos y los 0800 de asesoramiento. ¿Ustedes tienen ese servicio? Otro de los lugares que hay para llamar son los servicios de protección de derechos de niñas y adolescentes que están en todos los barrios. Entonces uno puede llamar y preguntar y asesorarse, pero lo que tienen que saber todas las personas es que si se enteran o si sospechan, ya con el hecho de sospechar alcanza para hacer una denuncia. O sea, es una responsabilidad, digamos. Sí, hay y que lo hablar. más importante es que si uno toma conocimiento de esa situación, puede salvar a un niño. O sea, de que pueda salir de vivir la peor tortura de su vida. Exacto. Entonces la responsabilidad es muy grande. Ante la menor duda, por lo menos equivocarse en hacer la denuncia, ¿no? Por lo menos. Sí. Preferible hablar y estar equivocado que no hablar y poder haber evitado. ¿Querés decirnos cuál es el número de contacto de Revelar? Porque es uno de los lugares donde ellos pueden consultar. Sí, totalmente. El número de Revelar es 15 6 555 0720. Perfecto. Lo repito. Excelente. Sí. 15 6 555 0720. También contamos con un mail que es consultas@inforevelar.org. ¿Cuántos casos aproximadamente están atendiendo semanalmente, por así decirlo? En este momento estamos acompañando 34 familias. 34, qué de bueno. Es un manera montón. semanal. Es mucho. Sí. Ya uno es mucho. 34 es un montonazo. Y escúchame, estos días estuvimos hablando también con vos, estuve hablando con vos, y estás haciendo formación ustedes, profesional también. Ahí no escuché, y si me pueden repetir, por favor. Sí, ustedes están haciendo formación profesional también, ¿no? Dentro de la agrupación. Sí, tenemos dentro de Revelar tenemos el área de formación profesional que está dirigida para psicólogos, psiquiatras, médicos, profesionales que trabajen en salud, trabajadoras sociales, etcétera. Este año lanzamos un curso que es anual, de una vez por mes, y donde en ese curso vemos toda la cuestión de todos los indicadores de abuso, de cómo intervenir en situaciones de abuso, cómo acompañar, o sea, es integrar la formación, así que eso está bueno también dentro del Instagram. Compartimos la información de cuándo empieza el curso, el programa y todas las cuestiones, pero que consideramos eso, que cuanto más personas estén formadas en los indicadores, va a haber más personas que van a poder detectar tempranamente los abusos. Claro. Mira, bueno, excelente. Entonces, bueno, están atendiendo a familias, están tratando de prevenir y formando gente para prevenir este problema que es enorme. Ustedes a nivel nacional, ámbito país, ¿tenés una estadística más o menos de cuántos abusos se presentan? Mira, hay una última estadística que realizó UNICEF hace unos años, donde indicaba que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 varones sufre abuso sexual en la infancia. Pero no existe un rastreo, digamos, actualizado sobre las situaciones de abuso sexual, sobre todo después de una pandemia, donde sabemos que el 80% de los abusos son intrafamiliares y donde todos los niños y niñas, bueno, de todo el mundo, estuvimos en situación de encierro. Así que habría que... Ahí pudo haber aumentado... Ahí pudo haber sido terrible esa o parte. sea, hay una necesidad importante de conocer esos números. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, Sabrina, y Bueno. te hago una preguntita más. Decime las redes sociales donde se pueden comunicar las familias con ustedes y repetimos un poco todas las ayudas que brindan. Dale. Bueno, desde Revelar brindamos tratamiento psicológico individual para víctimas de abuso. Brindamos tratamientos grupales para familiares protectores, donde los orientamos en los pasos a seguir. Brindamos supervisiones de casos a profesionales que estén acompañando en esta problemática. Brindamos formaciones y también talleres de prevención. También realizamos asesoramiento legal junto a un estudio de abogadas que colabora con la Fundación. Y nuestras redes son en Instagram, que es revelar-org,
Después tenemos un mail que es consultas@inforevelar.org. Bueno, ¿qué le dirías, bueno, ¿qué le dirías ahora a una persona que o sabe que alguien está sufriendo un abuso o que es víctima de un abuso? ¿Qué le dirías ahora, en este momento? Que pidan ayuda a un profesional, que llamen por teléfono 0800, que pregunten, digamos, sobre los pasos a seguir para poder llegar a la denuncia, porque la denuncia es la única manera de poder proteger a la víctima y alejarla del agresor o de la agresora y empezar a cambiar su vida. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Supongo, como ya hablamos antes, cuando haya un caso con mucha repercusión sobre esto, vamos a comunicarnos con vos para que nos puedas dar un poco de luz sobre cada uno de estos temas. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Sabrina. Un beso enorme, gracias. Sabrina. Chao. Bien, tremendo. Tremendo, pero necesario. Necesario. Vamos para relajar un poco, vamos con un poquito de música. Sí. Con el señor